Cuando escribes tus obras, ¿piensas en responder a algún colectivo o te dejas llevar por acontecimientos, hechos, lo que ocurre en tu día a día cotidiano? ¿Cuál es tu metodología para escribir? Sí, no pienso en dirigirme a un colectivo determinado. Yo creo que yo hago mis obras para quien sea que le interesen, ¿no? Quien sea que pueda conectar con eso. ¿M? Bueno, para mí cada obra tiene como su procedimiento y su proceso particular, o sea, cada obra es un mundo, pero podría distinguir entre, digamos, dos grandes grupos o formas de escritura, que una sería las obras que he escrito, digamos, en escritorio, ¿no? Las que he escrito pues yo sola escribiendo en escritorio, y las que he escrito como a pie de escena, ¿no? A partir de materiales que proponían los actores y después escribiendo yo, y son como dos maneras fundamentales muy distintas ya esas. Porque supongo que con actriz en escena observas cómo, cómo un movimiento funciona o una frase o prueba con esto, prueba lo otro, ¿no? Es como, Cuando, eh, cuando trabajas con actores, dices, sí, eh, claro, mira, para mí es que incluso aunque escribas, aunque hayas escrito, incluso si has escrito toda la obra digamos, en tu escritorio, en el momento en que puedes darla a leer a los actores, pasan cosas. Ves el texto vivo y empiezan a pasar cosas. Yo creo que realmente la escritura no se termina. A ver, aquellos que somos autores directores, ¿no? La figura del autor-director ahora está muy instaurada, es algo muy normal, pero yo recuerdo cuando era jovencita no era nada frecuente aquí. Lo que quiero decir que si tú eres autor-director, eh, evidentemente la obra no va a estar hasta que no la pones en escena, porque tienes esa posibilidad de modificar cosas eh, hasta que eso se estrena, ¿no? y comentas que la creación de cada obra, Contestado la pregunta bien o me he ido por las ramas, no estoy sí, segura. sí, 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 vamos, totalmente. O sea, es que no podría definirse, hay obras que se crean en escritorio, pero al llevarlos a escena van a sufrir modificaciones, porque lo vas a ver desde otro punto de vista. Y vas a ver que hay cosas que funcionan más y otras menos, igual que cuando haces en distintos escenarios o espacios. Comentabas, cada obra es particular en su proceso creativo, es distinta. ¿Pero sigues Para alguna, mí, para mí sí, 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 yo lo percibo así. Mm. encuentras inspiración en muchas cosas, pero sigues alguna dinámica para potenciar esa motivación, para de una idea sacar todo su contenido, sacar todo su contenido potencial, lluvia de ideas, método para impulsar esa creación? Mira, yo creo que en general yo trabajo más desde la imagen y desde los personajes, más que, más que desde la idea. A mí no me gusta, por ejemplo, plantearme la obra como quiero defender cierta tesis, ¿no? Sé lo que quiero decir y voy a decirlo. Para mí algo muy importante cuando abordo la escritura de una obra es no saber cómo termina. O sea, no saber dónde voy a ir a parar. Incluso cuando hago talleres, yo talleres me refiero de dramaturgia, trato de atentar contra esta idea de tener un plan dramático, ¿vale? De tener un plan de, digamos que sería como todo lo contrario a lo que se hace en cine, que si conocéis algo del procedimiento sonará esto que hacen de la escaleta, el tratamiento, ¿sí? Que tienen como una descripción de todas las escenas, de todo lo que va a pasar a lo largo de la película. Bueno, en la película probablemente para escribir cine probablemente es necesario trabajar así. Yo he trabajado, por ejemplo, contratada para televisión y he tenido que escribir así y he podido escribir así. Pero en teatro, a mí me parece que si ya sabes todo lo que va a pasar y todo lo que hay ahí, ¿para qué vas a escribir la obra? Yo creo que el proceso de escritura de una obra es un proceso de búsqueda, de hallazgo,
de toparte ahí con lo inesperado. Se entiende de todo esto que tu marca personal, o al menos tu método, es dejar que los personajes fluyan y cuenten su historia, sin tener que sujetarlos a una idea, a un discurso, y, y entonces se suben al escenario a contar lo que van a vivir, su interacción, y son libres. Es algo Hay algo fantástico. hay algo de lo que estás diciendo que justo enlaza con, es algo que tengo en la presentación que preparé para después. Hay un momento que digo que la escritura para mí es como un acto de improvisación imaginario, ¿no? Que igual que los actores, seguro todos los que aquí seáis actores habréis probado en algún momento la improvisación, ¿sí? Improvisaciones que a veces pueden ser más como puras, sin casi nada que saber acerca de la situación de los personajes, y a veces hay unas indicaciones, ¿no? Unos antecedentes, bueno, pero en ese acto al que se entrega el actor cuando improvisa, ¿verdad? Que cuando improvisas tienes que estar en un estado determinado en el que eres arrastrado por lo que está pasando, o sea, en el que puedes vivir eso que te entregas a vivir. Entonces, en la escritura para mí es lo mismo. Has de dejarte a ser habitado por los personajes, ¿no? Yo diría eso, que es como un acto de improvisación también. Y una cosa que nos interesó muchísimo en un curso de cabala y creación teatral que está publicado, que tú hiciste, ¿verdad? Y está publicado en YouTube, y recomiendo mucho porque es una pasada, o sea, es increíble porque no había escuchado ese método de crear, y me pareció interesante y útil. Y lo que quiero decir con esto es que presentabas como teatrista. Y claro, es un concepto que aquí no se conoce. Que hablaba. eh, Sí, teatrista es una palabra que usan precisamente los teatristas en Argentina, que son los que se dedican a varias ramas del arte teatral, ¿no? Y sí, yo lo hice precisamente para introducir, para empezar hablando de lo que para mí es una riqueza, ¿no? Que no estén compartimentadas, que no tengan esta división. Yo lo notaba también en las escuelas, ¿no? En los planes de estudio. Yo creo que eso ahora también, por fortuna, está cambiando, ¿no? Aquí en España, en las distintas ciudades de España. Igual estás más enterado de eso tú que yo, seguro. Pero vamos, yo recuerdo que en el Instituto del Teatro de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era jovencita, recuerdo gente que estudiaba en el Instituto del Teatro y que se quejaba de esa compartimentación, ¿no? De por qué si yo, por qué no puedo hacer, si hago teatro gestual, no puedo hacer teatro de texto, tengo que elegir todo como exclusivo, una cosa o la otra. Y yo, vamos, creo, espero que ahora se está tratando de que por lo menos las distintas especialidades que haya más relación, ¿no? Entre la gente que estudia. Y yo una de las cosas que me di cuenta esos meses que digo que estuve en Argentina, que también me metí en todos los cursos que pude, como ya sea haciéndolos activamente o como oyente, hice todo lo que pude a ese nivel, tanto de actuación como de dramaturgia, porque para mí está todo mezclado. Digo, yo durante mucho tiempo he dicho soy autora y directora porque me he dedicado muchos años en exclusiva a eso. Me había bajado del escenario, digamos, llevaba mucho tiempo sin ser actriz y volví porque, bueno, siempre se da esa situación de hay que sustituir a una actriz y lo más fácil realmente para mí es hacer yo la sustitución, porque conozco bien la obra, el personaje, y a veces son sustituciones que hay que hacer rápidamente. Y volví, digamos, que de una manera así no fue por ningún tipo de ansiedad o de que lo echara de menos, porque ya me contento con dirigir y escribir, ya me llena. Bueno, el caso es que a lo que voy, que sé que hago meandros, sé con el pensamiento, pero a lo que voy, que cuando estuve haciendo esos cursos, que digo, una cosa que comprobé, que me di cuenta así muy claramente, es que yo iba a cursos de interpretación y de repente a los actores se les hacía escribir historias, componer historias, juntarse para decir, para armar algo, ¿no? Para contar algo, para armarlo. Entonces esos actores aprendían un montón de cosas, no solo relacionadas con el estricto
arte de representar, por decirlo de una manera. O sea, no son solo intérpretes, ¿no? Eran creadores y eran vistos como creadores. Creo que eso es algo fundamental que se está conquistando aquí, el que los actores, ¿no? Puedan ser vistos como creadores también. Me ha gustado mucho lo que has introducido de la necesidad de que hay una idea muy generalizada de que el teatro está encasillado, eres escritor, dramaturga o actriz, y, y es que te den un texto e interpretarlo. Y no es así, no es así. Hay muchos alumnos que entran en escuelas de teatro pensando que es eso lo que tienen que hacer. Eh, bueno, podemos empezar con la ponencia. Bueno, voy a compartir si hablo sin el PowerPoint se me ve todavía a mí, ¿verdad? Bueno, pues antes de compartirlo advierto que voy a compartir un PowerPoint, pero en fin, es de lo más, a nivel estético, es de una pobreza que no os asustéis, porque sé que hay gente que hace virguerías con los... Vale, compartir ahora. Uy, vale. Que todo funcione. Bueno, ¿qué pasó? Vale. Bien, bien. Bueno, entiendo que se está viendo, ¿verdad? Si no, que alguien me lo diga. Bueno, así es como, bueno, he titulado a esta exposición Teatro a la intemperie o el juego del teatro, intemperie y compromiso. Vamos a ver qué es esto. Teatro a la intemperie es el nombre que yo puse, digamos, a mi primera compañía, la compañía que teníamos en Barcelona. Después ya me mudé a Madrid y ya está, eso se disolvió. Y mi siguiente, digamos, la siguiente marca o nombre con el que saqué espectáculos, porque yo he hecho mucha producción independiente. Yo vengo del teatro independiente, hasta que mi trabajo empezó a tener así cierta repercusión y ya, bueno, pues pude estar en el CDN, en el español. Yo vengo del teatro, como dicen ahí, de pico y pala o rock and roll, ¿no? El teatro independiente. Las buenas gentes a menudo piensan que encerrándose tras una gruesa puerta dejan fuera el miedo, pero lo que en definitiva nos cobija es nuestro estar a la intemperie. Entonces esto a mí me daba como mucho aliento, eh, bueno, por esta idea de que al final no tenemos que estar como esperando a que se den las circunstancias idóneas para hacer teatro, para sacar adelante un espectáculo, ¿no? Porque a veces uno cae en esa trampa, ¿no? De esperar a que algo llegue. Yo creo que en Argentina precisamente había como una dignidad del teatro independiente, del teatro off. De hecho, había muchos actores que trabajaban en el teatro comercial. Digamos que podemos distinguir esos tres circuitos, ¿no? El teatro comercial, el teatro institucional y el teatro alternativo, el teatro off, ¿no? Eh, en Argentina una cosa que pasaba también muy distinta a lo que pasa en España es que esos tres circuitos estaban mucho más relacionados que aquí. Y lo que os iba a decir antes, había actores con mucha reputación y muy conocidos en el teatro comercial, el teatro de la calle Corrientes, digamos, que acababan, yo lo he visto esto, no lo cuento de oídas, lo he visto, acababan su obra en el teatro de la calle Corrientes y salían literalmente corriendo con su mochila para llegar a hacer otra obra en una sala independiente, porque esa era la obra que les gustaba hacer. Características que tienen que ver con lo que acabo de contar, ¿no? Que es hacer un teatro a la intemperie, trabajar contradiciendo la lógica de nuestro sistema de producción. Bueno, ¿en qué sentido? En el sentido de que el sistema de producción te va a decir, vamos, un productor un productor de teatro independiente normalmente te va a decir, y a mí de hecho me lo siguen diciendo, qué cabezas de cartel tienes, o sea, qué tienes para lo que llaman atraer al público, ¿no? Defender el valor de aquello que se hace porque sí, porque es un bien en sí mismo, un bien sustancial, no un bien útil, ¿no? Aquí estaría ese concepto de bien sustancial contrapuesto al bien útil, el concepto aristotélico, ¿no? De que una cosa puede tener un valor práctico en el sentido de que es un bien útil, es un bien
bueno para otra cosa, para conseguir otra cosa, o algo puede ser un bien sustancial, un bien en sí mismo. Bueno, lograr que cualquier tipo de obstáculo se convierta en vehículo, esto también es algo que lo he tenido siempre muy presente en esas producciones independientes que os cuento, que hemos sacado adelante muchos actores arrimando el hombro. Entonces, eso, trabajar desde, pero literalmente hacer que cualquier cosa que aparezca como obstáculo se convierta en un vehículo creativo. Y celebrar es un componente también que a mí me parece indispensable. Dolte, le he oído decir alguna vez, uno hace teatro para ir a cenar después. Y a mí esto me parece importante. No digo que haya que ir a cenar después de todos los ensayos, pero me refiero cuando uno hace una función, cuando hace un estreno, ese ir a cenar como compañía es muy importante. También creo que como director, como directora, tienes que saber cuándo toca invitar a cenar a la compañía. La riña entre lo lúdico y lo comprometido, ¿no? Este falso malentendido que a veces parece que si uno habla de juego o si uno habla incluso de un espectáculo entretenido, parece eh, que tenga que haber como un dualismo, un binomio, bueno, lo que decíamos antes también de la risa, la seriedad, todos esos binomios, ¿no? Como si una cosa no pudiera ser sin la otra, cuando en realidad yo creo que más bien no son una sin la otra, ¿no? Bueno, para mí el teatro tiene siempre un elemento lúdico en el sentido de que el teatro es un juego reglado, es un juego con ciertas reglas que el autor, de eso hablaremos también más adelante, que el autor tiene que ser fiel a esas reglas que a veces impone el propio material. Teatro responsable de que bueno, teatro que usa el teatro, con esto me refería, estos son esquemas como para mí, para hablar de las cosas, pero no son más que esquemas. Cuando digo teatro que usa el teatro, me refiero a un teatro que cree que el teatro solo tiene valor si, por ejemplo, si dice algo sobre determinado colectivo, si, bueno, cuando se habla del teatro social, que tampoco es fácil saber exactamente de qué se está hablando cuando se está hablando del teatro social, ¿no? El teatro no necesita de cosas ajenas o externas al teatro para ser dignificado. El teatro puede dignificarse en sí mismo. Se trata de hacer un buen teatro, esa es la única dignidad que el teatro puede tener. A veces tú haces un teatro que está como dirigido a una determinada comunidad que piensa como ese autor que tiene esa tesis que quiere decir X acerca de la violencia de género, pongamos, en fin, de cualquier tema de estos que se supone que pueden dar dignidad al teatro. Y paradójicamente ese teatro va dirigido a una comunidad de espectadores que ya está de acuerdo con eso. ¿Me explico? Que no va a sacar nada nuevo en el sentido, no se va a sorprender y ya está de acuerdo. Teatro que conquistando su condición de innecesario amplía sus horizontes. Eso sería lo que a mí me interesaría destacar o lograr. ¿Qué más? Bueno, sí, el teatro y la verdad, sí, el problema de la representación. Esta es una palabra con la que también me he peleado, ¿no? La palabra representación. Para mí el teatro no es un sistema de representación de la realidad. También les digo a los actores, que hago mucho entrenamiento actoral yo, y también les pido que no representen. Les digo que no tienen que representar. Para mí el teatro es un sistema de construcción de apariencia. Es decir, que con cada obra de teatro que hacemos construimos algo que pretende añadirse a la realidad, no algo que pretende suplantarla. Bueno, el viejo problema de la autonomía del arte, y para mí hay algo de falsa dicotomía en este problema, hay algo de falsa alternativa en esto que parece obligarnos a escoger, ¿no? Entre la idea de que o bien la ficción teatral es un reflejo, reproducción de la realidad, nos muestra las cosas como son, ¿sí? O sea, representa la realidad y nos muestra cómo es, nos enseña cómo es, o la ficción teatral es una construcción autónoma, totalmente desvinculada de la realidad. Yo tampoco creo en la segunda cosa, como os decía antes. No creo que el arte se pueda desvincular de esta manera de la realidad. Bueno, cuando digo que no construimos una obra de teatro, es algo que pretende añadirse a la realidad, dije antes, no algo que pretende suplantarla. No estoy diciendo que la obra de teatro no diga nada sobre el mundo.
El hecho de añadir al mundo algo que antes no estaba, significa afirmar un modelo de universo que necesariamente va a ser comparado con otros. Cuando el teatro muestra simplemente una familia singular, a ver, es algo, lo que yo os mostraba es absolutamente fantasioso, porque digo, no pasa en la realidad en fin, que una gemela le pida a otra que la suplante para no contar la muerte a su familia, ¿no? Quiero decir, es algo muy disparatado. Entonces, bueno, estas son preguntas, te diría que el teatro es totalmente inofensivo, ¿no? Y él dice, el teatro en tanto que juego tiende a oponerse a la realidad, porque recogiendo esta idea de Freud de que lo que se opone al juego de los niños no es la seriedad, sino la realidad. Yo con esto no estoy tan de acuerdo, porque además una cosa que me gusta de considerar el teatro como un fenómeno lúdico es que precisamente yo pienso que los niños, bueno, eso también lo ve Javier Dolte también cree que hay que tomarse las reglas del juego muy en serio, ¿eh? Pero lo que iba a decir es eso, que los niños cuando juegan se toman absolutamente en serio el juego, ¿eh? Y son consecuentes, son apasionados, se implican emocionalmente, como yo les pido a los actores, que se impliquen emocionalmente en aquello que están jugando. Como Dolte citaba a Freud, a mí me dio por citar a Lacan, me gustó citar a Lacan porque me acordé de esto que él dice, de que la fantasía no es una forma de huir de la realidad, sino que es una forma de posibilitarla, de hacerla posible. Necesitamos de las fantasías para poder tener un vínculo con lo real, ¿sí? Para poder construirla desde el deseo, porque el deseo es nuestro motor. Entonces, de ahí voy al deseo como, el propio deseo como fundamento de toda poética, ¿no? El juego que el teatro propone, no la fantasía que el teatro propone, es una construcción de las realidades del deseo, no una huida de la realidad. El teatro es, en definitiva, un modo de relacionarse con las realidades del deseo, ¿sí? La donación que uno hace con el acto artístico, con la obra que está haciendo, no es para algunos, para unos pocos determinados que uno imagina para cierto colectivo específico, no, ni tampoco es para todos, ¿sí? Sino para cualquiera, para aquel que conecte con eso. Si de lo que se trata es como de conectar con mi propio deseo, o sea, de hacer lo que me dé la gana, pero no es, se trata de no entenderlo así, no es hacer lo que me dé la gana, sino que hay una búsqueda, hay un trabajo, hay una necesidad de conexión con el propio deseo que no es tan fácil, que a veces no es algo que venga simplemente dado. Digamos, al artista se lo ve en su obra, en el sentido de que se ve cómo piensas, se ve lo que te pasa respecto a las cosas. ¿Mm? Se ve incluso aunque tú no quieras, se ve incluso a tu pesar. ¿Mm? La imagen generadora, no creo en una imagen generadora, creo en dos. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva con la idea del binomio fantástico, que es algo que menciona, bueno, un escritor como Gianni Rodari, del que también hablo en ese curso que os digo, habla del binomio fantástico, el binomio que se crea cuando dos imágenes que aparentemente no tienen relación, ¿eh? Se presentan en mi cabeza, en mi imaginario, y yo me esfuerzo a la mente para relacionarlas. Porque lo importante además es eso, no trabajar desde lo general, no quedarme con, vale, es el instructor, el seductor de mujeres mayores. No, cuidado, o sea, eso es trabajar desde la idea, de nuevo, desde lo general. Imaginemos qué singularidades tiene este personaje. Pues de repente resulta que este personaje está totalmente necesitado de afecto y realmente establece un vínculo con estas mujeres que pasa por una necesidad de sentirse querido o sea, el vínculo es real, no es, digamos, el típico seductor que quiere engañar. Bueno, por ejemplo, mirad esta imagen, ¿no? ¿Cuál sería, digo, el tipo de procedimiento, ¿no? que podéis usar? Yo con esta imagen, por ejemplo, os invitaría a haceros preguntas, ¿no? De ellas dos, ¿no? ¿Qué vínculo tienen? ¿Son hermanas? ¿Son amigas? ¿Son pareja? ¿Son superhéroes de verdad o están disfrazadas de superhéroes? Una es superhéroe de verdad y la otra está disfrazada. Tienen una misión, o heroínas, por ahí, claro. Bueno,
nos podemos hacer un sinfín de preguntas y preguntas concretas. Ahí hay cosas tiradas en el suelo. ¿Qué hay? ¿Qué es eso que está tirado en el suelo? Bueno, en fin, es hacer preguntas, preguntas. Bueno, mil cosas que uno se puede preguntar y ir uniendo, ¿no? También aquí se podrían ir uniendo las escenas unas con otras. Bueno, ya para tratar de terminar, aquí está lo que os decía antes de la escritura teatral como acto de improvisación imaginaria, ¿sí? Descubrir más que inventar, porque inventar es como saco solo de mi cabeza, ¿no? Y todo lo hago como desde mi cabeza, y descubrir es tener una actitud como más abierta, ante, ¿ves? No imponer rasgos al personaje, sino descubrirlos, ¿no? Lo que hacíamos interrogándonos, por ejemplo, acerca de lo que vemos en ese personaje, a ese lo veíamos físicamente en la imagen, pero también podemos verlo en la imaginación a un personaje, o podemos ver a un actor y que eso nos ayude a imaginar un personaje. Bueno, esta dicotomía entre el niño y el matemático, lo del niño y el matemático lo dice Dolte, pero esta dicotomía yo me la he encontrado en muchos autores. Por ejemplo, cuando digo aquí la dialéctica del pavo real y la cucaracha, esto es algo que dice Cartoon. Pero bueno, vamos primero al niño y el matemático, que es como la imagen más gráfica para mí. Escribir con la libertad de un niño, ¿sí? Sin juicio, con soltura, con la libertad de un niño, y corregir con la precisión de un matemático, añade Dolce. Esa sería la parte que a mí me cuesta más, si soy sincera, corregir con la precisión de un matemático. Pero sí, saber esa tranquilidad de que puedo escribir mal o puedo escribir lo que me sale, porque luego puedo corregir bien. Esto, es decir, el teatro genera, a través de la narración, genera expectativas, y las expectativas no deben dejar de generarse a lo largo de toda la obra, lo que no quiere decir que no puedan ir cambiando, de hecho van cambiando. Conforme avanza la narración, hay expectativas del espectador que son resueltas y se van sustituyendo por otras nuevas que se abren. Esto es algo que me interesa mucho también. Bueno, esto es una definición que, dicha así, suena muy abstracta, pero ahora trato de aclararla. La obra plantea reglas y contrarreglas y luego se limita a cumplirlas. Esto enlaza con lo que decíamos de las reglas del juego, de tomarse en serio esas reglas del juego que están desde el primer momento presentes en el material, y que luego hay que ser fiel a esas reglas. Os voy a poner un ejemplo concreto acerca de esto del procedimiento. Esta imagen seguramente os dais cuenta de qué obra es, ¿sí? Es de Los días felices, de Beckett. Veis ahí a Winnie enterrada hasta la cintura. Entonces, digamos que el procedimiento, vamos a ver, que para entender qué es el procedimiento, si yo le digo a una actriz, o sea, si yo entierro a una actriz hasta la cintura, ¿sí? Le doy un bolso con un espejito, con una pistola, con una pasta de dientes, con una sombrilla, en fin, con estos elementos que maneja Winnie, eh, pongo a este otro actor ahí también, y le pido a la actriz que hable de lo que quiera, pero que en ningún momento explicite su condición, su limitación, sino que por el contrario, que hable de todo lo que es capaz de hacer, de todas las posibilidades que tiene, de todo aquello que es capaz de hacer, ¿sí? Pues bueno, digamos que eso sería el primer acto de los días felices. Este sería el segundo acto de los días felices. Vamos con Winnie ya hasta el cuello. Sí, bueno, aquí para otro ejemplo, para que se acabe de entender, esta es el final de partida de Beckett también. Aquí lo interesante es que aquí hay un personaje que no puede caminar, sí, no puede ver, sí, está en silla de ruedas y es ciego, pero la silla no tiene ruedas. Recordad que no es una silla de ruedas, es una silla sin ruedas. Eh, Él sabe dónde está la comida, está guardada bajo llave, y este personaje, es el único que conoce la combinación y necesita del otro personaje para moverlo, porque no se puede mover, pero este que sí se puede mover no conoce la combinación. Entonces, ahí lo que mostraría Dolte es que la relación de interdependencia de esos dos personajes ya está construida, el procedimiento la construye, está construida con independencia de cualquier elemento psicológico. ¿Me explico? Espero que se entienda. Esto sería el procedimiento de la pieza. Por eso dice relaciones matemáticas, como si fuera un sistema matemático. Y es arbitrario, ¿sí? Es porque sí.
Yo decido que la relación de dependencia va a hacer esto. Y luego ya puedo, en fin, desarrollar todos los detalles de la historia que se me ocurran, pero la relación de dependencia ya está ahí, es independiente a los contenidos y a cualquier psicologismo, ¿eh? Tiene que ver con el procedimiento. Bueno, voy a dejarlo aquí porque si no ya sí que sería entrar con otro tema y quedaría muy incompleto. A ver, ¿quién me dice? Alguien me hace una pregunta, qué ilusión, pero no la he podido leer. A ver, voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí. Vale, dejar de partir. Bien, ¿cómo puedo leer la pregunta esta que me hacían? El chat. Ah, ya estoy en el chat. Vale, ¿me veis? No te oigo, Daide. ¿Tienes el micrófono silenciado? Tienes razón, perdón. Ya lo Ya veo. veo. Venga. Sí, veo. A ver, ¿has tenido la oportunidad de estar en formaciones, creaciones con estudiantes de secundaria, bachillerato? Sí. Si es así, ¿que podrías contar de la experiencia de estos profesores? Ajá, ajá. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Yo no he tenido ninguna experiencia directa con un grupo de instituto. Lo que sí me encargaron escribir una obra para, que de hecho está ahora en movimiento. El último romántico es una obra que me encargaron escribir, o sea, me encargaron una obra sobre violencia de género. Yo que siempre digo que no me impongan el tema, pero bueno, me dieron mucha libertad. Era una obra dirigida a público adolescente. Bueno, yo cómo me lo tomé, lo del público adolescente, pues me lo tomé igual que cuando escribo para adultos, es decir, lo que os decía antes, de esto es para cualquiera que quiera tomarlo, es decir, no presumo de saber cómo son los adolescentes y con qué los voy a cautivar o interesar y con qué no. No, yo escribí, conté la historia que me parecía interesante contar y bueno, y luego ver quién conecte con eso. Y está yendo muy bien. No he tenido, como digo, una experiencia así pedagógica directa, sí charlas en institutos, además a raíz de la obra lo he estado haciendo mucho, coloquios, es muy interesante, a mí me parece muy interesante todas las cosas que salen, las preguntas que salen de los jóvenes. Y también la experiencia que he tenido, otra experiencia que he tenido es de jóvenes montando obras mías. Concretamente hay una obra que se titula La tentación de vivir, que yo la escribí para un grupo de estudiantes de teatro que estaban en el último curso, me la encargó el director de la escuela, del Estudio 3, Agustín Bellucci. Me encargó una obra para sus alumnos y eran 11, me quedan 11. Entonces, claro, es una obra muy coral, que además todos tienen un papel importante, digamos, una obra hecha con escenas que se cruzan, y esta obra me la han pedido mucho, precisamente estudiantes de bachillerato. Entonces sí que tengo la experiencia de haberles visto haciendo esta obra y me han contado lo que han disfrutado haciendo esta obra. Pero a ver, para ser más concreta con tu pregunta, me dices, si es que no, que sería el caso, ¿qué dificultades y qué oportunidades crees que hay para tratarlo específicamente fuera de lo que puedan ser escuelas de arte o bachilleratos artísticos que lo incluyen de manera curricular? Vale, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Qué quieres decir tratarlo específicamente? A ver si Fernando me puede aclarar un poco lo que quieres saber. Así que a ver si hay Vamos a ocasión. hacerlo, vamos a hacer posible que podamos encontrarnos y que puedas venir ahora sí a trabajar todas estas ventanas que estoy segura que se han quedado abiertas, como bien decía Cristian, para todas los teatreros y teatreras y los teatristas que están formándose Pues y ojalá que que sí. están ganadas para la causa. Bueno, qué bonito todo lo que estáis diciendo por aquí, por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte. Y bueno, yo he tratado de transmitir un poco de ilusión también en el sentido de poder hacer las cosas con lo que tenemos. ¿Sabéis? No estar esperando que vengan a rescatarnos.